Hola, bienvenidos a nuestra inmersión profunda. Hoy nos adentramos en un tema fascinante, los testimonios sobre Jesús en el Evangelio de Juan. Tenemos pasajes que nos hablan de Abraham, María, Pilato, Tomás, hasta testimonio que nosotros mismos podemos dar hoy. Prepárense para descubrir cómo las experiencias de estos personajes, tan diferentes entre sí, apuntan a la misma verdad, Jesús como el Mesías. Así es, Juan, con su estilo único, nos presenta una galería de personajes que a través de sus encuentros con Jesús, nos revelan quién es Él. Y lo interesante es que cada testimonio, desde el de un patriarca como Abraham, hasta el de un gobernador romano como Pilato, nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fe y cómo podemos ser mejores discípulos de Cristo. Empecemos por la diversidad de testigos que Juan nos presenta. Tenemos una lista de frases que declaran la identidad de Jesús, provenientes de personas de distintos trasfondos y momentos en la historia. Andrés apenas conoce a Jesús, corre a decirle a su hermano Simón: hemos hallado al Mesías. Entusiasmo. Es que el encuentro con Jesús despierta esa pasión, esa alegría de haber encontrado al Salvador. Y fíjate que Juan, al presentarnos esta variedad de testimonios, busca llevar al lector a una conclusión contundente. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Juan no se anda con rodeos, ¿verdad? Claro. Al neto al grano. Y me llama la atención que incluso incluye el testimonio de Abraham, alguien que vivió siglos antes de Jesús. ¿Por qué crees que es crucial este testimonio? El testimonio de Abraham es fundamental porque nos habla de la fe a través del tiempo. Dios le prometió a Abraham que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Es una promesa que se cumple en Jesús, el Mesías descendiente de Abraham. Claro, la promesa de Abraham no era solo para él, sino para toda la humanidad. Es como si a través de Abraham, Dios ya estuviera anunciando la llegada de Jesús. Exactamente. Y Juan va más allá. Nos dice que Abraham vio a Jesús en la experiencia del sacrificio de Isaac. ¿Te imaginas la angustia de Abraham al tener que sacrificar a su propio hijo? Y sin embargo obedeció a Dios. Es una imagen muy fuerte. Abraham dispuesto a entregar lo más preciado que tenía por obediencia a Dios. Luego, Dios provee un cordero en lugar de Isaac. Es un paralelismo increíble con el sacrificio de Jesús por nosotros. Justamente, el sacrificio de Isaac prefigura el sacrificio de Cristo, Dios Padre. Por amor a nosotros. Entregó a su Hijo unigénito para que tengamos vida eterna. Y así como Abraham creyó en la promesa de Dios, nosotros también somos llamados a creer en Jesús, a aceptar su sacrificio por nosotros. Y hablando de creer, recuerdo la reacción de los judíos cuando Jesús les dijo: antes que Abraham existiera, yo soy. Querían apedrearlo, ¿no? Es que con esa frase, Jesús estaba afirmando su divinidad, su preexistencia. Se está proclamando igual a Dios. Y para los líderes judíos, eso era una blasfemia. Es que la mente humana a veces se resiste a aceptar la grandeza de Dios, ¿no? Nos cuesta comprender que Jesús es Dios hecho hombre, que vino a este mundo para salvarnos. Por eso es tan importante la fe, Pablo. En Romanos 4, usa la historia de Abraham para mostrar que la salvación es por la fe, no por las obras. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. No fue por sus méritos, sino por su confianza en Dios. Entonces, ¿qué significa eso para nosotros hoy? Significa que no podemos ganarnos la salvación, no importa cuántas buenas obras hagamos. Nunca seremos lo suficientemente buenos para merecer el perdón de Dios. La salvación es un regalo que recibimos por gracia, a través de la fe en Jesucristo. Y si hablamos de fe expresada en acciones, no podemos dejar de mencionar a María, la hermana de Lázaro. Juan nos relata cómo ella ungió a Jesús con un perfume carísimo, un acto de adoración profunda. El perfume era tan valioso que equivalía al salario de un año de un trabajador. Imagínate el sacrificio que hizo María. Pero para ella, nada era demasiado costoso para Jesús. Él la había perdonado, le había devuelto la vida a su hermano Lázaro. Y ella quería demostrarle su amor y gratitud de la manera más extravagante. Es un ejemplo increíble de cómo la fe se traduce en acciones concretas. No se trata solo de palabras, sino de entrega total a Jesús. Claro. Y aquí surge un contraste interesante con la actitud de Judas, que critica a María diciendo que el perfume se hubiera podido vender para ayudar a los pobres. Judas, el eterno materialista, siempre pensando en el dinero, ¿verdad? Pero Jesús conocía el corazón de cada uno, sabía que María actuaba por amor, mientras que Judas se escondía detrás de una falsa preocupación por los pobres. Exactamente. Y aquí hay una acción para nosotros. Nuestras motivaciones son importantes para Dios. No podemos engañarlo con apariencias o buenas intenciones. Lo que cuenta es la sinceridad de nuestro corazón, el amor genuino que le ofrecemos. Qué importante es recordar eso. A veces nos preocupamos tanto por las apariencias, por hacer las cosas bien, que olvidamos lo esencial, amar a Dios con todo nuestro corazón y al prójimo como a nosotros mismos. Y hablando de motivaciones y apariencias, el Evangelio de Juan nos lleva al encuentro de Jesús con Poncio Pilato, el gobernador romano que lo juzgó. Un hombre de poder, acostumbrado a tomar decisiones difíciles, enfrentado a la verdad de Cristo. Es que esa historia siempre me deja pensando. Pilato, a pesar de las presiones de los líderes religiosos, declara 3 veces la inocencia de Jesús.
Imagínate la tensión en ese momento, la lucha interna que Pilato debió de haber experimentado. Exacto. Por un lado, tenía la evidencia frente a sus ojos. Jesús no había cometido ningún delito. Incluso su esposa le envió un mensaje diciéndole, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. ¡Wow! Hasta su propia esposa le advirtió. Y aún así, Pilato cedió. Claro. Y aquí es donde vemos la complejidad del ser humano. Pilato se encontraba en una encrucijada. Defender la verdad, lo que sabía que era correcto, o ceder a la presión popular. Proteger su posición. Evitar un conflicto mayor. Es que a veces es más fácil seguir la corriente, ¿no? Evitarse problemas, aunque eso implique comprometer nuestros principios. La historia de Pilato nos recuerda que la verdad puede ser incómoda, puede traernos consecuencias, pero al final, cada uno de nosotros tendrá que rendir cuentas ante Dios por sus decisiones. Y lo más impactante de todo es que a pesar de condenarlo, Pilato ordena poner en la cruz la inscripción: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Imagínate, es como si Dios estuviera usando al mismo Pilato para proclamar la realeza de Jesús, incluso en medio de su sufrimiento. Es increíble cómo Dios puede usar cualquier circunstancia para cumplir sus propósitos. Exacto. Y aquí hay una lección para nosotros, aunque a veces no lo entendamos. Dios está en control de todo. Él puede usar incluso a aquellos que se oponen a Él para llevar a cabo su plan de salvación. Y hablando de duda y certezas, no podemos olvidar a Tomás, el discípulo que dudó. Él no estaba con los demás cuando Jesús resucitado se desapareció. Y cuando le contaron, Apisor dijo: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré. Es que Tomás, a diferencia de otros discípulos, necesitaba pruebas tangibles para creer. Él representaba a aquellos que necesitan ver para creer. Y Jesús, en su infinita misericordia, se le aparece y le dice: acerca tu dedo acá, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Es una escena tan conmovedora. Jesús Con paciencia y amor, le da a Tomás la evidencia que necesitaba, pero luego... añade algo muy importante, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ahí está la clave. Jesús nos está diciendo que la fe no siempre se basa en la vista, en la evidencia tangible. A ver. Tenemos que creer sin ver, confiando en el testimonio de otros, en la palabra de Dios. Y eso es fundamental para nosotros hoy. Tenemos la Biblia, el testimonio de la iglesia a través de los siglos, la experiencia de otros creyentes. No necesitamos ver a Jesús físicamente para creer en Él. Exactamente. Y si lo piensas bien, nuestra propia fe, el hecho de que creamos en Jesús sin haberlo visto, es un milagro en sí mismo. Es la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Es verdad. Y Juan, al final de su evangelio, nos dice que su objetivo al escribirlo era: pero esta se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esa es la esencia del mensaje. Juan nos ha presentado un recorrido por los testimonios de diferentes personas, cada uno con su propia perspectiva, con sus dudas y certezas. Pero al final nos queda claro que el mensaje central es Jesús, su identidad, su misión, su amor por nosotros. Y la pregunta que nos deja Juan es: ¿y tú? ¿Crees que Jesús es el Cristo? ¿El Hijo de Dios? ¿Estás dispuesto a confiar en Él y recibir la vida eterna que te ofrece? Es que nos deja pensando, ¿no? Con esa pregunta tan poderosa. ¿Creemos realmente a ti? Caribiero satiro se soportayo. Pero Nilo, lo que no te pensar en botajidos. A mí dan con música imposibles de la pregada que vivieron en tiempos de Jesús. ¿A qué te refieres? Ellos fueron testigos de sus milagros, escucharon sus enseñanzas de primera mano. Pero nosotros tenemos algo que ellos no tenían: el paso del tiempo, la posibilidad de mirar hacia atrás y ver cómo se cumplió todo lo que Jesús anunció. Es verdad. Podemos ver cómo se cumplió la destrucción del templo, la expansión del evangelio por todo el mundo, incluso la apostasía que se ha dado dentro de la iglesia. Todo eso estaba predicho en la Biblia. Exacto. Y no olvidemos la situación del mundo actual: las guerras, los desastres naturales, la injusticia, la violencia. Todo esto ya estaba profetizado. Es como si tuviéramos un rompecabezas gigante y cada pieza que encaja confirma la veracidad de la palabra de Dios. Es impresionante cómo Dios obra a través de la historia. Y eso me lleva a una pregunta: ¿cómo damos testimonio de Jesús hoy? ¿Cómo podemos ser testigos fieles en este mundo tan complejo y desafiante? Creo que lo primero es vivir de acuerdo con lo que creemos, ser auténticos, reflejar el amor de Jesús en nuestras acciones, en nuestras palabras, en cómo tratamos a los demás. No se trata solo de hablar de Jesús, sino de ser como Jesús. Claro, nuestras acciones hablan más fuerte que nuestras palabras. Pero también es importante compartir nuestra fe, ¿no? Por supuesto. Hay muchas maneras de hacerlo. Podemos hablar con nuestros amigos y familiares.
usar las redes sociales para compartir mensajes positivos, apoyar a organizaciones cristianas que están haciendo una diferencia en el mundo. Cada uno puede encontrar su propia manera de ser un testigo, utilizando los talentos y las oportunidades que Dios nos ha dado. Y no subestimes el poder de tu propia historia. Cada uno de nosotros tiene una experiencia personal con Jesús. ¿Cómo nos ha transformado? ¿Cómo nos ha dado esperanza? Y esa experiencia puede tocar el corazón de alguien más. Es verdad. No necesitamos ser grandes prediladores o teólogos para compartir nuestra fe. Basta con compartir lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Exacto. Al final, lo que realmente importa es que la gente conozca a Jesús, que experimente su amor, que encuentre en Él la salvación y la vida eterna. Amén a eso. Y creo que es un gran cierre para nuestra inmersión profunda de hoy. Gracias por acompañarnos en este recorrido, por los testimonios de Jesús en el Evangelio de Juan. Ha sido un placer compartir estas reflexiones contigo. Espero que te haya inspirado a fortalecer tu fe y a compartir el amor de Jesús con los demás. Y recuerda, la pregunta de Juan sigue resonando. ¿Y tú? ¿Crees que Jesús es el Cristo? ¿Estás dispuesto a seguirlo y a compartir su mensaje de esperanza con el mundo? Que Dios te bendiga. Y te guíe en tu camino. Hasta la próxima.